Ya esto todo lo que da. Sí. Buenos días. La Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, a través de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, les da la más cordial bienvenida a la tercera semana de Ciencia Política. México 2024, posibles escenarios políticos y de gobierno. Pese a que existe un amplio consenso sobre los valores democráticos en el mundo, la incertidumbre política y la incapacidad de algunas instituciones y gobernantes de formas específicas en sociedades con identidades culturales diversas hace que los ciudadanos mantengan bajos los niveles de confianza en la representación democrática. En este sentido, durante la tercera semana de Ciencia Política, organizada por la Academia de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, buscará generar un debate sobre los posibles escenarios políticos futuros en un año de transición electoral. Asimismo, se espera poder reflexionar ampliamente sobre el papel de los movimientos sociales como forma de articulación de la representación política frente a nuevas demandas ciudadanas desde la interculturalidad. En este ejercicio está enfocado a fortalecer la formación de los estudiantes de nuestra licenciatura, permitir la construcción de redes y puentes con otras instituciones nacionales e internacionales y abrir espacios de debate y construcción del conocimiento a la sociedad en general. A continuación, escucharemos las palabras del doctor Pablo Sebastián Felipe en representación del maestro Francisco Márquez Tinoco, rector de la Universidad Intercultural de Michoacán. Muchas gracias. Chasas Kimbo, Iroka Paranechkas, Ses, Anabana Kaishu, Petatecua, en Char, Toana Pocho, hasta Curipuc. Muy buenos días, es un privilegio estar con ustedes, a nombre y en representación del maestro Francisco Márquez Tinoco y de la dirección académica, particularmente del doctor Luis Sosa. Estoy con ustedes con mucho gusto para acompañar y sobre todo dar seguimiento a estos procesos académicos tan interesantes que nos competen hoy en la actualidad. Sabemos que es de relevancia reflexionar varios aspectos. En particular me llama la atención sobre los derechos de los pueblos originarios, particularmente en el caso michoacano. De tal manera que nos congratulamos que nuestra institución, la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, desarrolle esta tercera semana de Ciencia Política y Administración Pública del 20 al 23 de marzo del presente año. Desde luego para nosotros será fundamental reflexionar en torno a los diversos tópicos y particularmente en voz de los especialistas en la materia. En ponencias y desde luego también en diversas mesas de trabajo se discutirán particularidades sobre la democracia, la política, los procesos electorales, la diversidad cultural, derechos, como lo había referido, los derechos de los pueblos indígenas, entre otros aspectos. De tal manera que tendremos pues la oportunidad de adentrarnos a un mundo de conocimientos, análisis y comprensión de muchos mundos y de realidades que hoy atraviesa nuestra sociedad. En este sentido, la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán se honra y desde luego es un privilegio recibir a todos los investigadores de alto renombre y desde luego especialistas de las distintas instituciones que estarán acompañándonos durante estos días. En buena hora y desde luego a nombre de la Rectoría, la Dirección Académica, nos congratulamos de llevar a cabo esta actividad aquí en la ciudad de Pátzcuaro. Muchas gracias. A continuación, cedemos la palabra al maestro José Arcadio Oliveros Cuevas, coordinador de la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública, que estará moderando la conferencia magistral del doctor Juan Carlos Comedero. Muchísimas gracias, bienvenidas, bienvenidos a
tercera semana de Ciencia Política. Le agradecemos muchísimo al doctor Pablo Sebastián por estar en representación de las autoridades, al doctor Juan Carlos Monedero, que está ya aquí con nosotros conectado, y le agradecemos que se haya dado el tiempo de acompañarnos el día de hoy. Voy a comentarles brevemente una semblanza del doctor Juan Carlos Monedero. Él es licenciado en Ciencia Política y en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. También realizó estudios de doctorado en la Universidad de Heidelberg, Alemania. Actualmente se desempeña como profesor titular en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. En septiembre de 2010 fue ponente central en la conmemoración del Día Internacional de la Democracia en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, y en marzo de 2015 en la 28 sesión regular del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Entre otros libros ha publicado El Gobierno de las Palabras, Curso Urgente de Gente Política para Gente Decente, publicado en 5 países, La Transición contada a nuestros padres, Los nuevos disfraces de Leviatán, La izquierda que asaltó el algoritmo, entre otras. Premio Latinoamericano y Caribeño en Ciencias Sociales de Claxo 2018, cofundador del partido político Podemos y presentador del programa En la Frontera en Público TV. Investigador, docente, activista, asesor, presentador irreverente y analista incisivo, Juan Carlos Monedero nos ha ayudado a reflexionar sobre los vericuetos del poder con un estilo siempre crítico y bien informado. La Universidad Intercultural Indígena de Michoacán y la licenciatura en Ciencia Política le dan la bienvenida a este espacio de análisis y reflexión, y hacemos extensiva la invitación para que uno de estos días venga a visitarnos. No tenemos muchos recursos, pero sí tenemos mucha solidaridad, trabajo en equipo y sobre todo muchas ganas de tejer redes y construir un debate amplio, un diálogo de saberes profundo y un estudio constante de la realidad política de nuestro sur global. Estimado doctor Monedero, sepa que los estudiantes de esta licenciatura conocen ya algunos de los nuevos disfraces de Leviatán. En esta licenciatura también somos desobedientes. Vivimos momentos de complejidad política, en ciernes de un cambio de época, años de guerra, genocidio, derechas y ultraderechas que amenazan con un ataque a lo público. En este contexto convulso, doctor Monedero, ¿tiene futuro la democracia? La palabra es toda suya. Pues muchas gracias, Arcadio, muchas gracias al profesor Pablo Sebastián, gracias a la Universidad Indígena de Michoacán por la invitación. Un saludo desde Madrid, desde la vieja, cansada Europa. Una Europa en la que ahora mismo, después de 50 años, estamos otra vez en guerra. Decía Mark Twain que la historia no se repite, pero rima. Es decir, que la historia, de alguna manera, repite algunos de sus grandes errores. Y me van a permitir que me dirija sobre todo a la gente joven, porque son las que tienen que portar el futuro. Y a los jóvenes se les está ofreciendo ocio, pero no se les está ofreciendo vida. Y creo que una de las tareas de la política cuando la estudiamos es intentar levantar los tejados para ver lo que está ocurriendo debajo. Y nos encontramos con que Europa tiene miedo porque teníamos cosas y las estamos perdiendo, mientras que América Latina y en concreto México no tenía nada y está empezando a tenerlo. Y creo que por eso es un continente lleno de esperanza. Creo que la campaña electoral que está recién empezando en México, con dos candidatos tan confrontados, ¿no?, como Claudia Sheinbaum representando a la 4T y Xóchitl Gálvez representando, bueno, pues a esa unión de lo viejo, ¿no?, del PRI, del PAN e incomprensiblemente también del PRD. Creo que son dos confrontaciones en algo que ustedes van a vivir. Ustedes, gente joven, generación joven de México, van a vivir, que es la confrontación entre lo nuevo y lo viejo. Antonio Gramsci, que era un pensador italiano que luchó contra el fascismo, que le metieron en la cárcel por valiente, por no silenciar lo que pensaba, por atreverse a desobedecer a Mussolini y a la dictadura del fascismo italiano. Gramsci, analizando la época suya, la época de los años 30, él decía que la
la crisis es un momento donde lo viejo no termina de marcharse y a lo nuevo no se le deja llegar. Crisis es un momento en donde las cosas viejas ya no valen, pero no se terminan de marchar y a las cosas nuevas no se les deja que lleguen. De manera que al final, en ese interregno, dice Gramsci, surgen los monstruos. Es decir, en ese momento donde lo viejo insiste en mantenerse, pero ya no sirve, y lo nuevo no termina de aparecer porque no le dejan, ahí surgen los monstruos. Y esos monstruos son los que han regresado en mi continente, son los monstruos que han regresado a Europa. Piensen ustedes que ha regresado el fascismo a Italia. Hoy la presidenta de Italia, Giorgia Meloni, es una mujer que reivindica a Mussolini. Y hay una cosa terrible, es muy importante que ustedes tomen nota de ello, y es que pese a 50 años enseñando en las escuelas el fascismo, pese a 50 años con películas, pese a 50 años con relatos, contando el horror del fascismo, el fascismo ha regresado. Hoy, en Europa, en 9 países de la Unión Europea, la extrema derecha es la primera fuerza política. En otros 9 países es o la segunda o la tercera. Hoy escuchaba que se va a estrenar una película con el actor Anthony Hopkins sobre un tipo que salvó a muchos niños judíos durante el Holocausto. Y yo pensaba, ¿quién salva a los 15.000 niños que han sido asesinados en Gaza, en Palestina, estos días por el ejército de Israel? ¿Quién ha salvado a esos niños? No aprendemos del pasado. De hecho, ante todos los retos actuales que hay, retos que van a pagar ustedes en su vida, retos medioambientales, retos de migraciones, retos de trabajo, retos de vivienda, retos de pérdida de biodiversidad, retos de falta de agua. Todos esos retos, la derecha tiene una solución, pero es una solución antigua que se ha demostrado que no funciona. Mientras que las alternativas de eso que hemos llamado izquierda debieran también plantear algún tipo de propuesta alternativa, pero no siempre ocurre. Por tanto, lo primero que quería compartir con ustedes es que estamos en un momento de crisis, entendido en esos términos de Gramsci. Lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar. Fíjense ustedes, he dado muchas charlas por todo México y la gente se queja de que la 4T no ha hecho todo lo que tenía que hacer. Y yo siempre les decía, ¿ustedes creen que en 6 años van a cambiar nuestros países? ¿Ustedes creen que realmente en 6 años uno va a terminar con las inercias de 70 años de otro tipo de gobiernos? En España Franco murió, el dictador Franco, en 1975, y en España todavía hay fuerzas políticas que son plenamente franquistas. Hace ya 50 años. Y es más fácil derrotar, y esto es muy importante también que lo entiendan, es más fácil derrotar a un candidato neoliberal que derrotar al neoliberalismo. Y esto nos lleva al corazón de la pregunta que quiero compartir con ustedes. Le preguntaron a un filósofo, ¿cree usted que existe Dios? Y contestó, dígame usted qué entiende por creer, qué es para usted existir y qué significa para usted Dios, y entonces quizá la contestarle. Me preguntaba Arcadio sobre la democracia. Yo puedo utilizar la palabra democracia, pero cada una de las personas que nos escuchan puede entender cualquier otra cosa acerca de lo que es la democracia. En otras ciencias nadie discute cómo funciona la sístole y la diástole del corazón, o cómo funciona el aparato endocrino, o cómo se produce en el cuerpo insulina. No, nadie discute eso. En cambio, nosotros discutimos constantemente sobre todos los conceptos de la ciencia política, porque todos los conceptos de la política, por definición, están en conflicto. La democracia es un concepto en conflicto que puede caer del lado de los que quieren ensancharla, de los que quieren democracia económica, de los que quieren que la democracia sea una sustancia que alimente todos los ámbitos de nuestra existencia, y hay otros que dicen que no, que la democracia simplemente es un mecanismo de selección de élites a través de elecciones. Es decir, que la democracia es un procedimiento. Fíjese que cuando en su país, en México, el presidente López Obrador
habla de la revolución de las conciencias, en el fondo lo que está planteando es que la democracia tiene que afectar a todos los ámbitos de la vida, que no significa solamente que haya partidos políticos, que haya medios de comunicación, que haya un Instituto Nacional Electoral. No, esas cosas no bastan. La democracia tiene que acompañar a todos los ámbitos de la sociedad. Y déjenme decirles a ustedes, a su universidad indígena, una idea que es muy importante. Y de alguna manera, si yo me atrevo a hablar delante de ustedes es porque he vivido en América Latina y conozco América Latina y siento América Latina, porque no crean que siempre desde Europa se entiende su continente. En Europa nos emocionamos con el levantamiento zapatista del año 94, pero fue una mirada romántica que no terminaba, yo creo, en el fondo de entender que detrás del zapatismo lo que había era una necesidad de un pueblo que no tenía imagen, que no tenía identidad, al que no se veía, los invisibles, que se ponían una capucha, una máscara, precisamente para que se les viera, porque solamente con la máscara y con la capucha se les veía en esa tradición mexicana de las máscaras. Quiero plantearles que en México han empezado a emerger, igual que en América Latina, cosas que estaban escondidas. Y las definiciones desde Europa de muchos aspectos de la ciencia política no les valen a ustedes. Autores de la filosofía como Jürgen Habermas o el gran creador de la filosofía moderna, Descartes, buscaban un sujeto universal. Buscaban, con el pienso luego existo, una definición donde cupiéramos todos. Pero las feministas en Europa dijeron, yo no estoy representada en ese sujeto universal. Y los indígenas en América Latina tampoco se ven representados en ese sujeto universal, porque ese sujeto universal le pasa como a Dios, que siempre lo representamos como un hombre blanco, viejo y con barba. ¿Y por qué no Dios es una mujer indígena o negra? Las representaciones a menudo vienen marcadas por aquello que decía Carlos Marx, que los valores dominantes son los valores de las clases dominantes. Y por tanto, hay una realidad y es que uno quiere reclamar un sujeto donde uno se vea representado. Oiga, yo no quiero ser igual que usted. O yo no quiero ser igual en todo a usted. Yo quiero ser igual cuando la desigualdad me perjudica. Yo quiero ser igual en la recepción de ayudas sociales, quiero ser igual en el acceso a la educación, quiero ser igual en el acceso a la vivienda. Pero quiero ser diferente, donde si usted me obliga a ser igual, yo me descaracterizo, yo ya no soy yo. Y yo quiero tener mi identidad indígena, mi identidad de mujer, mi identidad sexual, la identidad de joven, la identidad que yo quiera escoger. Y por tanto, tenemos que ser cuidadosos porque cuando uno supone que hay valores que son universales, que es una cosa que es deseable, tenemos que pensar que esos valores universales tienen que adaptarse a la pluralidad realmente del mundo. Uno de los logros de la nueva etapa que vive América Latina es la emergencia precisamente del mundo indígena que durante 500 años ha estado en la soledad, en el aislamiento. Por eso tienen ustedes que sentirse orgullosos, ¿no? Desde México, como ese levantamiento del año 94 era un levantamiento que identificaba al mundo indígena, pero al mismo tiempo era una respuesta global, porque era una respuesta a la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, que es en enero del 94, cuando tiene lugar ese levantamiento zapatista. Ese levantamiento es un levantamiento contra la globalización, que era la nueva manera de entender las relaciones internacionales. Vamos a hacer un corte, vamos a parar y vamos a volver a una cosa que les he dicho. Cuando le preguntan a ese filósofo, ¿cree usted que existe Dios? Y dice, dígame usted qué entiende por creer, por existir y por Dios. Y entonces le puedo contestar. Y ahí tenemos que definir. Ustedes como estudiantes de ciencias políticas tienen la obligación de ir teniendo un vocabulario. Uno de los problemas de nuestra época es que nos han robado el diccionario. Fíjense que los muertos en Palestina o en Irak ya no eran muertos, eran daños colaterales. O te bajan el salario y es un moderación salarial.
porque cobrar un salario decente es inmoderación salarial. O le bajan los impuestos a los ricos y se llama alivio fiscal, porque los ricos necesitan aliviarse, no como los pobres que lo aguantan todo. Si nos roban el lenguaje no podemos explicarnos. Y por eso una de las tareas de la ciencia política es recuperar el lenguaje para que diga lo que quieren los pueblos que diga el lenguaje y que sea corresponsable con la ciencia que queremos hacer. No olviden nunca, si quieren ser buenas politólogas y buenos politólogos, que nadie es neutral. Ustedes no son neutrales, yo no soy neutral, pero tenemos la obligación de ser objetivos. Son cosas diferentes. Yo no puedo ser neutral porque soy blanco, europeo, de clase media, tengo mis ideas políticas, pero tengo la obligación de ser objetivo, porque si no seré un mal científico. Me convertiré en un charlatán, que me escucharán o no me escucharán, pero no puedo reclamar para mí la condición de científico. Tenemos la obligación de ser objetivos. Les decía que quizá hay una palabra que es la palabra con la cual estamos desafiando a la democracia y que me atrevería a decir que es la palabra central, en donde se está disputando la política en la 4T en México y me atrevería a decir en toda América Latina y también en Europa, que es la palabra neoliberalismo. Si uno escucha las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, constantemente habla del neoliberalismo, pero ¿sabemos qué es el neoliberalismo? Déjenme contarles, porque si no sabemos lo que es el neoliberalismo, tampoco podemos saber hacia dónde va la democracia. El neoliberalismo es una respuesta del liberalismo al Estado social. El neoliberalismo comienza como punto de referencia en 1938 en lo que se llaman los coloquios Lippmann, que son unos coloquios para discutir un libro de Walter Lippmann, que era un liberal norteamericano muy conocido y que reúne a mucha gente en París para discutir qué tiene que hacer el liberalismo a finales de los años 30, en la víspera de la Guerra Mundial, cuando ya ha tenido lugar la Revolución Rusa de 1917 y sobre todo, y esto lo tienen ustedes que tener siempre muy en cuenta, porque es el gran punto de inflexión y es la gran discusión del modelo neoliberal, ya ha tenido lugar el New Deal de Roosevelt, desde el año 33, 32, 33. Entonces, los liberales dicen, a ver, nosotros nos basamos en la expresión francesa laissez-faire, laissez-passer, es decir, dejar pasar, dejar hacer. El Estado no tiene que intervenir en la economía. Pero los liberales en los años 30 dicen, pero es que es imposible que ahora, 2 siglos después, el Estado no intervenga en la economía. Tiene que garantizar los contratos, tiene que garantizar la propiedad privada, tiene que garantizar las fronteras, tiene que garantizar el comercio internacional. Y además ya han tenido lugar, fíjense ustedes, los fascismos. El fascismo tiene una gran intervención estatal en la economía, regulando, sobre todo, la economía de guerra. Ha tenido lugar la planificación soviética. Ha tenido lugar, como les decía, el New Deal de Roosevelt, que intenta dar respuesta a la crisis de 1929, al crash del 29. Y por tanto, los liberales inteligentes dicen, aquí tenemos 2 problemas. El primer problema es, si no soltamos un poco la cuerda para que haya Estado social, toda la ciudadanía se va a hacer bolchevique, porque la Unión Soviética está teniendo mucho éxito y está siendo un polo de atracción donde se miran muchos pueblos del mundo. Por tanto, si seguimos en la política de explotación brutal del modelo liberal, la gente va a renunciar al liberalismo y va a abrazar al comunismo bolchevique. Y en segundo lugar, ellos dicen, y esto es muy importante porque es una idea más sutil, pero los que van a ser los neoliberales dicen, si el Estado no interviene en la economía, no podemos salvar el capitalismo. Que es una idea que ya había contado un par de años antes, en 1936, John Maynard Keynes, en un libro que se llama La Teoría General, donde él señala que la única manera de conseguir que el capitalismo no implosione
es con la intervención del Estado, frenando la inflación cuando hay mucha inflación y frenando el desempleo o el paro cuando hay mucho desempleo o paro. Por tanto, fíjese, hay un primer momento que va a preñar todos nuestros constitucionalismos, que es la creación del Estado social, donde es muy importante la presión de la izquierda, pero también es muy importante la inteligencia de los neoliberales que van a decir necesitamos renovar el liberalismo para que no se hunda. Este primer momento tiene su éxito. Viene la Segunda Guerra Mundial, la derecha se hace fascista, se hace nazi, pierden la guerra y todo el ánimo social de la segunda, después del año 45, después de la Segunda Guerra Mundial, es socialista. ¿Saben ustedes dónde se ve eso? En la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Ustedes leen la Declaración Universal de los Derechos Humanos y parece casi comunista. Hasta ahí se plantea que es un derecho humano tener un mes de vacaciones pagado al año. ¿Por qué? Porque el ánimo era socialista, porque el socialismo había ganado en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial no se gana rescatando al soldado Ryan, como cuenta la película de Spielberg. Eso es mentira. La Segunda Guerra Mundial se empieza a ganar en el año 43 en Stalingrado, cuando las fuerzas soviéticas ponen, debo recordar, 2 millones de muertos solamente en esa batalla, y es la primera vez que frenan al ejército soviético. Y ahí es cuando va a dar marcha atrás ya la victoria de los alemanes. Segundo momento del neoliberalismo, 1973. Es una fecha que tienen ustedes que recordar. En 1973 es la guerra del Yom Kippur, es la guerra árabe-israelí, donde como consecuencia se multiplican por 4 los precios del petróleo. Hay una subida brutal que va a generar una enorme crisis del modelo capitalista. Es la crisis más grande después de la crisis del 29. En ese momento se rompe una cosa que se llama Bretton Woods, que eran los acuerdos de posguerra del capitalismo ordenado. Era un acuerdo de todos los países del mundo para vincular las monedas al oro y al dólar, para no darle a la maquinita de hacer dinero si no estaba respaldado en dólar, y para que el Banco Central de México, de todos los países, intervinieran cuando el peso mexicano se alejara demasiado del precio que se había fijado respecto del dólar. Es decir, era una intervención ordenada que se basaba, y esto es muy importante que ustedes lo entiendan, en que el ahorro de un país era igual a la inversión de un país. ¿Qué significa esto? Significa que lo que ganaban los mexicanos, una parte la gastaban y la otra parte la ahorraban. Y la parte que la ahorraban la depositaban en los bancos. Y los bancos con ese dinero prestaban para hacer inversión industrial. Por tanto, el ahorro de los mexicanos era igual a la inversión de los mexicanos. Para que eso fuera posible, las fronteras estaban cerradas. Estaba prohibido sacar dinero fuera de los países. En el año 73 se declara la libre flotación de las monedas. Se rompe Bretton Woods y se empiezan a abrir las fronteras. Ahí comienza la llamada globalización. En el año 38, el gran derrotado en los coloquios Lippmann es Milton Friedman y sobre todo Friedrich Hayek, que fue el que asistió al coloquio. Friedrich Hayek planteó en ese coloquio que la intervención del Estado era un error, pero se quedó en minoría y ganaron los llamados ordoliberales, que eran sobre todo alemanes, que son los que dicen que había que intervenir desde el Estado en la economía. Y gracias a eso son los estados desarrollistas. Es la etapa del PRI también, más intervencionista del Estado. Piensen ustedes en una persona como Lázaro Cárdenas, que utiliza el Estado mexicano para intervenir, rescatar el petróleo y hacer políticas a favor de las mayorías. Pero en el año 73 quien gana es Hayek. Hay una anécdota que no es tan anécdota, sino que refleja en el fondo algo muy real. Y es que hay un país que está intentando construir una alternativa al modelo neoliberal, que es el Chile de Salvador Allende. Salvador Allende no es un bolchevique, es una persona que está a favor de las elecciones, es una persona que está a favor de los gobiernos representativos, de lo que llamamos democracia ahora.
es un hombre con su traje, es un doctor, es un médico. Y antes de que gane las elecciones, Nixon dice, hay que hacer todo lo posible para que no gane. Porque un tipo como Allende puede contaminar al resto de los países. Fíjense ustedes que prácticamente el único país que ha visitado López Obrador ha sido Chile, a rendirle homenaje a Salvador Allende. Porque Salvador Allende era como la persona buena, honesta, comprometida, ligada al pueblo, demócrata, que generaba, ya digo, una imitación que iba a tener mucho éxito en América Latina y por eso había que darle un golpe de Estado. Y cuando le dan el golpe de Estado a Salvador Allende, Pinochet, el dictador militar, el traidor a su juramento militar de defender la Constitución y que traiciona su juramento y atenta contra su presidente, llama a los economistas chilenos que estaban en Chicago estudiando con Milton Friedman, los llamados Chicago Boys, que son los que llegan a Chile y les dice, aquí tienen ustedes abierto el país para que hagan en este laboratorio lo que ustedes quieran. Es en ese momento donde, bueno, pues se privatiza todo. Es en ese momento donde Chile se convierte en el espejo del modelo neoliberal. Déjenme que les diga, porque creo que es muy importante que ustedes lo sepan, cuáles son los 6 rasgos del modelo neoliberal. Y es muy importante que lo sepan porque si piensan un poco se van a dar cuenta que el programa político de la 4T es luchar contra estos 6 principios neoliberales. Son los principios que están establecidos en diferentes textos. Es muy importante un texto del año 75 de Crozier, Huntington y Watanuki que se llama La crisis de la democracia. Es muy importante el consenso de Washington que establece en el año 89, quiero recordar, Williamson. Son importantes textos de Gary Becker, son importantes los textos de Milton Friedman, de Hayek. Los 6 rasgos del modelo neoliberal contra los que lucha la 4T y contra los que luchan todos los gobiernos transformadores de América Latina son los siguientes. El primero era la apertura de fronteras. Es decir, había que pasar de un capitalismo nacional a un capitalismo global. Y eso que les decía antes de los acuerdos de Bretton Woods, que lo que hacían era articular lo que llamamos el capitalismo keynesiano, el capitalismo nacional, el capitalismo que tiene lugar dentro de las fronteras de México, se convierte en un capitalismo global. Y ustedes, a partir del año 94, firman el Tratado de Libre Comercio, donde condenan a una parte importante del país a convertirse en maquilas de la industrialización norteamericana. El segundo rasgo del modelo neoliberal es la privatización de las empresas públicas. Es decir, hay toda una voluntad de vender los ferrocarriles, las empresas de electricidad, las empresas energéticas, los bancos públicos, la telefonía pública. Todas las grandes empresas de nuestros países inicialmente eran empresas públicas. Al mismo tiempo, el tercer elemento era desregular la economía nacional. Sobre todo desregular 2 sectores. Desregular el mundo laboral y desregular el mundo financiero, para que los trabajadores no tuvieran tantas ventajas ante el despido, salariales, etcétera. Y era también muy importante que los sistemas financieros que van a constituir el corazón de la economía neoliberal, va a ir pasando de la economía industrial a una economía financiera, no tuvieran tampoco frenos ni cortapisas en nuestros países. El cuarto elemento, que es un elemento muy importante y que ustedes generacionalmente lo van a vivir, es que al tiempo que se desregulaba México, se re-regulaba México. ¿Qué significa esto? Esto no es un juego de palabras. Se desregulaba nacionalmente México, dejando que los bancos o el mundo laboral tuviera menos garantías de defensa pública, pero al mismo tiempo se regulaba México con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con la Organización Mundial del Comercio. ¿Y por qué les digo que es muy importante ustedes como estudiantes jóvenes
Porque ustedes, cuando quieran realmente desarrollar su vida, van a tener que juntarse con otros países de América Latina para luchar contra esa regulación internacional. México no va a poder solventar los problemas solos. Y ustedes van a tener la obligación de juntarse con los demás países del continente latinoamericano para poder dar esa pelea contra los sectores internacionales financieros, los bancos, el Fondo Monetario Internacional, las agencias de rating, etcétera. El quinto elemento, que también les afecta a ustedes mucho, era el vaciamiento fiscal del Estado. Es decir, pagar impuestos era como robar. Y por tanto se hizo una cultura política donde nadie tenía que pagar impuestos. Donde los empresarios no tenían que pagar impuestos. Donde las empresas extranjeras no tenían que pagar impuestos. Se articulaban los paraísos fiscales, que los llamamos paraísos fiscales, pero que en realidad son guaridas fiscales para las alimañas. Y por tanto, fíjense ustedes, si el Estado ya no recibía dinero ni por las empresas públicas ni por los impuestos, el Estado ya no podía tener gasto público. Y por tanto, se pusieron en marcha políticas muy fuertes para evitar el déficit. El déficit público es la diferencia entre lo que un Estado ingresa y lo que un Estado se gasta. Claro, si tú gastas y no ingresas, tienes déficit. Y si te lo prohíben, y una manera de prohibírtelo es que si un país tenía mucho déficit, cuando tenía que pagar, cuando tenía que pedir dinero para pagar esa diferencia entre lo que te gastabas y lo que ingresabas, cada vez te cobraban más caro. Ustedes han pagado varias veces la deuda de México, igual que toda América Latina ha pagado muchas veces el capital que les fue prestado. Pero los intereses y toda esta estructura internacional te hacía rehén. El último elemento, que no crean que es menor, del modelo neoliberal es entender que el modelo neoliberal es un sentido común. A ustedes les han contado que lo público es peor que lo privado. A ustedes les han contado que ser generoso es de idiotas. A ustedes les han contado que trabajar por lo colectivo es necio, porque lo que hay que hacer es trabajar por lo individual. A ustedes les han dicho que las universidades privadas son mejores que las públicas. A ustedes les han dicho que atender a colectivos empobrecidos es de perdedores. A ustedes les han dicho que ya no hay pobres, sino que lo que hay es losers, perdedores, porque el que pierde es por culpa suya, no por culpa de un sistema. Y al final, fíjense ustedes, el modelo neoliberal se convierte en un sentido común. Y ese sentido común normaliza cosas que son bárbaras. Ese sentido común, fíjense ustedes, se resume en una frase de Tony Judt. Tony Judt era un historiador británico, fallecido hace unos años, que tiene un libro muy importante que se llama Posguerra, donde explica todo el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Y miren ustedes lo que dice Tony Judt. Dice, porque antes de contarles esto, déjenme decirles una cosa. Les he dicho que en el año 73 es el nombramiento, pero es el derrocamiento de Salvador Allende por Pinochet. El 73 es la guerra del Yom Kippur. El 73 es la creación de la trilateral, que es el primer gobierno de la globalización en la sombra. El año 73 es el año del Watergate. El año 73 es el año donde Estados Unidos entiende que ha perdido la guerra de Vietnam. Es un año parteaguas, es un año... Después del 73, en el año 78, se nombra a un papa anticomunista, Juan Pablo II. Y se coloca en México, allá donde estaba la teología de la liberación, ahí donde estaban los curas de los pobres, ahí donde estaban los sacerdotes que estaban con las comunidades, ahí donde estaban curas en Chiapas, en Michoacán, en muchos lugares vinculados a la Iglesia Católica, se les separa y se coloca en su lugar a los legionarios de Cristo y al Opus Dei, como dos elementos muy vinculados al capitalismo, y en el caso de los legionarios de Cristo, a un fundador, al padre Maciel, que era una persona pederasta y una aberración de señor.
y se sustituye, ya digo, a los curas progresistas de la teología de la liberación. 73, les digo, golpe de Estado contra Salvador Allende. 78, nombramiento de Juan Pablo II. 79, triunfo de Margaret Thatcher en Inglaterra, que es la gran gobernante neoliberal. En el 81 gana Ronald Reagan. En el 82 Helmut Kohl. En España Felipe González. Y en México Miguel de la Madrid. Y Miguel de la Madrid es el punto de inflexión donde el PRI olvida ese elemento desarrollista y se convierte en un partido netamente neoliberal. No era ya solamente corrupto y autoritario, sino que también era neoliberal. Fíjense ustedes que México responde muy pronto. En el año 88 están ustedes ya contestando con la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas a esa respuesta neoliberal que desde el 82 está poniendo el PRI dando ese giro, ¿no? Aunque van a tardar mucho hasta 2019 para que realmente eso pueda convertirse en un gobierno alternativo. Bueno, todo esto les he planteado porque les estaba diciendo que estamos en un momento de crisis donde lo viejo no termina de marcharse y a lo nuevo no se le deja llegar. Quiero terminar planteándoles que decía Gramsci, les he contado antes, que la frase suya es: lo viejo no termina de marcharse, lo nuevo no termina de llegar, y entonces surgen los monstruos. Y les quiero simplemente enumerar una serie de transformaciones que están teniendo lugar en el mundo, que es donde la democracia está siendo desafiada. La democracia se ha vaciado. Con el modelo neoliberal da igual a quién votemos. El presidente López Obrador no ha tenido libertad para poder hacer todos los cambios que hubiera querido, porque hubiera habido un golpe de estado financiero en el país. Da igual que el presidente López Obrador tenga un apoyo del 75%. Si tomara determinadas decisiones, habría un cierre bancario que impediría pagar los sueldos a los profesores de su universidad a final de mes. Por tanto, tienes que estar constantemente negociando con ese entramado internacional que además está quebrado. A partir de 2008, con la crisis de Lehman Brothers, se demuestra claramente que ese modelo ya no funciona. Pero todavía no tenemos la fuerza como para poner el modelo alternativo en marcha. Les decía que quería señalarles una serie de elementos que ustedes generacionalmente son los elementos que como politólogas y politólogos van a tener que analizar, clarificar y preguntarse cómo todos estos elementos afectan a la democracia en México. Es como un listado de nuestros desafíos, de nuestros retos. Porque ahora mismo la democracia está vaciada. En Estados Unidos no deciden los norteamericanos, deciden esa mezcla de medios de comunicación o el lobby armamentístico. En España, un país de la Unión Europea, no hay libertad para tomar decisiones porque como todos nuestros países están endeudados, basta que suban el tipo de interés para que no podamos pagar. Ni siquiera los intereses, nos corten el crédito y no tengamos plata para pagar ni los hospitales, ni nada, ninguno de los bienes públicos. Y por tanto, colapsarían nuestros países. Los cambios que estamos viviendo ahora mismo y que son los que permiten gobiernos de transformación, como el gobierno de México, pero al mismo tiempo son los que no han permitido, por ejemplo, el gobierno de Syriza en Grecia. Son los que no han permitido el gobierno del PSOE con Podemos en España, con un ataque muy fuerte para que Podemos termine saliendo del gobierno. En México ustedes se colearon, porque cuando ganó en las elecciones anteriores, en 2012, el presidente López Obrador, le robaron las elecciones. ¿Saben por qué robaron esas elecciones? Porque había ganado el presidente Lula en Brasil. Y desde el punto de vista norteamericano, desde la geopolítica, no podían permitir que estuviera gobernando en el norte México y en el sur Brasil con gobiernos de izquierda. Y por eso fíjense ustedes, cuando el presidente López Obrador gana, porque ya no le pueden robar las elecciones, ¿qué hacen con Lula? Lo meten en la cárcel. Esos son los planes. Lo que pasa es que los planes no siempre les salen. No siempre les salen. No pierdan de vista ustedes nunca que la gran tarea de los Estados Unidos es aislar a América Latina. Estados Unidos no quiere que México esté
en la UNASUR, que esté en la CELAC. No quiere que Estados Unidos no quiere que México mire hacia los países del sur. Quieren que la relación sea bilateral con los Estados Unidos y ya, porque si México se convierte en una potencia latinoamericana, Estados Unidos pierde su principal aliado en el continente. Es por lo mismo por lo que en Europa nos han obligado a entrar en guerra con Rusia. ¿Por qué? Porque para Estados Unidos una alianza de Alemania y Rusia es perder la influencia en el continente europeo. Y por tanto, no pierdan ustedes de vista estos componentes geopolíticos cuando quieran analizar la democracia en México. Y creo que se equivocan constantemente los profesores, es una idea muy occidental, de analizar la democracia al margen de las cuestiones geopolíticas. Como si la democracia en México se pudiera pensar al margen de la voluntad de los Estados Unidos. O la voluntad de América Latina al margen de las instancias internacionales. Es mentira. Y tenemos que dejar de engañar a los estudiantes, de decirles que la democracia es soberana. Es mentira. Porque la construcción neoliberal nos ha encadenado al sistema financiero internacional. Bien, les enumero ya, que he hablado ya demasiado, voy a enumerarles simplemente algunos cambios del mundo que afectan directamente a la democracia y sobre los cuales tenemos que dar respuesta. Primero, a que afecta al corazón de México, es que hay nuevos centros de poder en el mundo. La hegemonía norteamericana ya no es la hegemonía. Estados Unidos ganó la Guerra Fría, pero ha perdido la posguerra fría. Hay un nuevo centro de poder en Asia-Pacífico, donde es muy importante tanto India como Indonesia. Hay un eje de poder en Eurasia, donde está Turquía, con un país emergente, muy fuerte, y está también, por supuesto, Rusia. Por eso Estados Unidos, para intentar frenar esta fuerza de Rusia, ha puesto en marcha la guerra de Ucrania. Hay un nuevo eje de poder en África, donde Francia está perdiendo la hegemonía histórica que ha tenido. Ahí está Sudáfrica, Angola, está Nigeria, está en Etiopía. Hay un eje de poder nuevo en Oriente Próximo. Ahí está Irán y está Arabia Saudí. Y hay, amigas y amigos, un nuevo eje de poder en América Latina. Y ahí están México y Brasil. Un segundo elemento muy importante es lo que se llaman las GAFA. Google, Amazon, Facebook y Apple. Es decir, estas grandes empresas tecnológicas tienen más peso, ellas solas, que muchos países del mundo. Estas empresas, algunas tienen 2,5 billones, en términos de dólares, trillones de dólares. Tienen más valor financiero en bolsa que el 80% de los países del mundo. Y por eso, fíjense ustedes, nos encontramos que son recibidos por los gobernantes como si fueran jefes de Estado. Hemos visto recientemente a Netanyahu en Israel recibir a Elon Musk como si fuera un jefe de Estado. ¿Por qué? Porque controla los satélites, porque controla la capacidad de ganar o perder las guerras. Estas gafas, estas empresas tecnológicas, tienen el nuevo oro y el nuevo petróleo, que son los datos. Y ahí también les recuerdo a sus profesores, que seguramente ya lo hacen, no podemos seguir explicando ciencia política como si estuviéramos en el siglo XX. Hoy la ciencia política tiene que explicar el Big Data, tiene que explicar los algoritmos, tiene que explicar Cambridge Analytica, tiene que explicar cómo hoy las elecciones se ganan en WhatsApp, tiene que explicar cómo están funcionando todos estos nuevos entramados, ¿no? Hay un tercer elemento muy importante que tiene que ver con la ciencia política, y es que las guerras siguen siendo convencionales, sigue habiendo guerras, pues como en Ucrania, guerras clásicas con tanques, bombas y misiles, pero también crecientemente hay guerras híbridas que se llaman. Es decir, son guerras donde hay una serie de elementos esenciales y que pervierten la democracia. El primero, que es otro de los elementos que estamos discutiendo constantemente, es la desinformación. Todas las fake news, todas las mentiras atentan directamente contra el corazón de la democracia. ¿Por qué? Porque la democracia nace con la esfera pública,
con la opinión pública. En una sociedad donde no hay una opinión pública, tú no puedes evaluar ni al gobierno ni a la oposición y por tanto no puedes escoger. Y por tanto, en un país donde la opinión pública está contaminada por las fake news, por las mentiras, por los bulos, no hay democracia. Y la desinformación hoy forma parte de una de las maneras más importantes de atacar. Un compañero mío, Julián Macías, ha estudiado cómo en la campaña de Xochitl Gálvez hay granjas de bots que lanzan millones y millones de mensajes para intentar descalificar al gobierno de López Obrador y a Claudia Sheinbaum. Claro, ¿qué hace una democracia cuando los ricos pueden comprar tantos medios de comunicación, tantos mensajes que terminan por confundir a la gente? Y entonces la gente ya no se crea un criterio libre sobre la base de la realidad, porque la realidad está tergiversada. Y por tanto, quien tiene dinero, quien tiene plata, es capaz de ganar elecciones contaminando a la opinión pública. Eso forma parte de la nueva manera de luchar, generando desprestigio. Aquí dense cuenta ustedes, está todos los elementos que tenemos que explicar los politólogos, que es el lawfare, la guerra jurídica. La guerra jurídica, que es intentar generar juicios, acusaciones, sin ningún tipo de fundamento, pero no pierdan ustedes esto de vista. Las acusaciones de los jueces corruptos siempre están en consonancia con los medios de comunicación afines a esos grupos. Y por tanto van a acusar de narcotráfico al presidente López Obrador y aunque eso no tenga recorrido jurídico, siempre tiene recorrido mediático. Y ese recorrido mediático va debilitando a los votantes de la 4T. Fíjense ustedes que una estrategia típica de las elecciones es: como sé que nunca me van a votar a mí, porque soy de derecha y la gente que vota a la izquierda son gente humilde, y es muy complicado que me voten a mí, lo que tengo que hacer es no intentar ganarme ese voto, sino intentar que ellos lo pierdan. Y por tanto mi estrategia no está tanto dirigida a que me voten a mí, como a que no les voten a ellos, descalificándoles, desanimando el voto, llamando a la abstención, llamándoles corruptos, diciendo que todos los políticos son iguales, y que al final, ya digo, lo que estás consiguiendo es ni más ni menos que tergiversar la calidad de la democracia. Como cuarto punto, tenemos cambios profundos en nuestras sociedades que generan riesgos y amenazas. Bueno, uno ya lo hemos mencionado, los económicos. Una de las cosas invariables del análisis de Marx, que es correcto, es que el capitalismo es un sistema que funciona con crisis recurrentes. Y de cada crisis sale con menos recursos para solventarlas. El sistema capitalista nació, creció y lleva 100 años de declive, hasta que colapse definitivamente. Fíjese que el sistema capitalista tuvo la crisis del 29, la crisis del 73, la crisis ahora de 2008 y luego crisis puntuales, la crisis aquella famosa del efecto tequila, es decir, crisis puntuales que demuestran que el sistema tiene incapacidad para responder con su lógica de propiedad privada absoluta de los medios de comunicación, de los medios de producción, un Estado al servicio de los intereses de las grandes empresas, el papel de las multinacionales, el papel del crédito, el papel de los bancos, el papel de los mecanismos financieros internacionales, todo eso está en colapso. Y por tanto, bueno, pues vemos que estamos en un momento donde crece el desempleo y crece la inflación en buena parte de los países, que fueron los dos rasgos que colapsaron al sistema en el año 73. Crecimiento del desempleo y crecimiento de la inflación. No es gratuito que muchos tanques de pensamiento estén señalando a que la única salida de la crisis del modelo sea la guerra. Porque las guerras destruyen mucha base física y reactivan la economía. Es perverso, pero es así. Tenemos también riesgo y amenaza brutal. Yo me atrevería a decir que es el gran riesgo que tenemos todos los países. Y ustedes, como gente joven, deberán tener un cuchillo entre los dientes para defender el medio ambiente y el clima.
Ustedes son los que van a vivir más tiempo en este planeta, y es un planeta que ya está contaminado en la mitad del mundo. Ya no es habitable medio planeta porque está envenenado, desertificado, lleno de metales pesados, envenenado. Por tanto, fíjense ustedes que todos los grandes problemas sanitarios que hemos tenido tienen que ver con el medio ambiente. Todas las grandes crisis sanitarias que hemos vivido son crisis de zoonosis. Son enfermedades de animales que por su acorralamiento los sacamos de sus nichos ecológicos y nos terminan contaminando. El SIDA, el ébola, la gripe aviar, las vacas locas o últimamente la COVID-19, el SARS, todos son zoonosis vinculadas a un planeta que ya está gritando, que ya se está quejando. Y lo último, muy vinculado, dos elementos más de estos cambios. Uno es el auge de la extrema derecha, que va a llegar a México. Es decir, aunque ustedes vean ahora una persona como Verástegui con risa, porque son personajes ridículos, también era ridículo Bolsonaro. También era ridículo Donald Trump, hasta que ganan. Y cuando ganan, te dinamitan la democracia y te permiten decir lo que dice Donald Trump. Yo puedo matar a alguien y me seguirán votando. Y ya me dirán ustedes qué democracia tenemos cuando una persona puede asesinar a alguien y la gente le vota porque le da igual. Como esa democracia se ha vaciado, como esa democracia ha perdido su fibra moral. Y que tiene que ver, les iba a decir una frase de Tony Judd que no se las he dicho, con eso voy a cerrar, tiene que ver con ese desmantelamiento que ha hecho el modelo neoliberal de nuestro sentido común. Por eso les decía que es muy importante que entiendan ustedes que el modelo neoliberal es un sentido común que ha debilitado nuestras defensas de lo público, de lo colectivo, de los humildes, de los golpeados, de los pobres. Porque solamente ha hecho valer a los que ganaban, a los triunfadores, a los poderosos. El último elemento de cambios que amenazan a nuestras democracias son los ataques informáticos y la propia inteligencia artificial. Les invito a que vayan ustedes investigando mucho sobre inteligencia artificial porque en 5 años va a cambiar prácticamente todas nuestras sociedades. La suma de inteligencia artificial más cambio medioambiental creo que va a trastocar una buena parte de nuestra vida. Igual que los teléfonos celulares que hace 10 años no formaban parte, 15 años de nuestra realidad, hoy prácticamente no podemos vivir sin los teléfonos celulares. Lo último que les digo es que todos estos elementos van a desembocar en muchos lugares en guerras civiles. Ya ha dicho antes de ayer en Estados Unidos Donald Trump que si no ganan va a haber un baño de sangre. Hay guerra en Ucrania, hay guerra en Siria, hay guerra en Yemen, hay guerra en Etiopía, hay guerra en Nagorno-Karabaj. Hay microguerras en algunos lugares contra el narco, contra las bandas, con los paramilitares. La guerra es ahora mismo una realidad de nuestros sistemas políticos y la guerra, donde hay guerra, por lo general no hay democracia. Por último, los estados están cambiando. Con la globalización los estados se han convertido en organismos impotentes, no tienen la capacidad de cambiar las cosas y en muchos lugares funciona el terrorismo de Estado. Ustedes han vivido en Ayotzinapa cómo los estados que no pueden dar respuesta o que no son capaces de dar respuesta a las necesidades de los pueblos, en cambio, son muy eficaces a la hora de reprimir al pueblo. Termino leyéndoles un párrafo de Tony Judd que les decía este autor, que planteaba que cuando tú suministras bienes públicos en una sociedad, generas una conciencia de lo público. Cuando tú tienes una redistribución de la renta, la democracia tiene unas bases igualitarias que nos permiten ser demócratas. Pero si yo puedo votar pero tengo hambre, a mí me da igual la democracia, porque tengo que comer y tiene que comer mi familia. Y por tanto, o entendemos que la redistribución de la renta es un requisito de la democracia, o estamos haciendo trampas académicas para resumir que la democracia es que la gente vote. Y votar es un elemento, sin duda, de la democracia. Pero también es
unos medios de comunicación que cuenten la realidad y un sistema político, un Estado que redistribuya la renta para que, como ocurría en la Grecia clásica, nadie se muriera de hambre y pudiera hacer política. Bueno, la Grecia clásica, salvo los esclavos, las mujeres y los extranjeros, que no eran ciudadanos. Pero todos los que eran ciudadanos tenían una renta básica por hacer política, porque si tú no tienes el estómago lleno, no puedes preocuparte de la cuestión de la comunidad. Y por eso, fíjense ustedes, y con esto ya digo termino, tienen que entender que la democracia fue derrotada en los años 70 y 80. La democracia fue derrotada por el modelo neoliberal. La democracia fue vaciada cuando se vacían los estados y se pierde la soberanía nacional. La democracia es derrotada cuando los sistemas financieros internacionales ponen de rodillas a los países. La democracia es derrotada cuando los partidos políticos se cartelizan y se ponen de acuerdo entre ellos y se alejan de la ciudadanía. Por eso, fíjense ustedes, los nuevos partidos que hacen cambios emergen como un nuevo sistema. La 4T genera un nuevo partido como es Morena, que renuncia a los viejos partidos. Igual que en España surge un partido como Podemos o Syriza en Grecia o la Colombia Humana en Colombia o el Movimiento País en Ecuador o el kirchnerismo en Argentina, surgen nuevos elementos, lo viejo no termina de marcharse y a lo nuevo no se le deja actuar. Decía Tony Judd, si los bienes públicos, todo eso a lo que renunció el PRI en el 82, si los bienes públicos se devalúan a los ojos de los ciudadanos y son sustituidos por servicios privados pagados al contado en el mercado, perdemos de vista que lo común, lo que es de todos, debe predominar sobre el beneficio individual. Y una vez que dejamos de valorar más lo público que lo privado, seguramente estamos abocados a no entender por qué hemos de valorar más la ley, que es el bien público por excelencia, que la fuerza y la violencia. Por tanto, el gran reto, uno de los grandes retos que tiene México, que es el de la violencia, claro que se solventa con abrazos. Abrazos no es dar un abrazo al narco, sino generar sociedades que abracen, generar sociedades que cuiden, generar sociedades que hagan que un muchacho de 14 años no vea más atractivo meterse en el narco que estudiar o trabajar. Y en ese sentido, creo que estamos ante procesos constituyentes. El modelo neoliberal ha sido un proceso destituyente de todo lo anterior. Y necesitamos reconstitucionalizar un nuevo mundo donde esté el medio ambiente, donde esté ese nuevo actor político desaparecido durante el siglo XX y que va a ser el actor principal en el siglo XXI, que son las mujeres. Una reconstitucionalización de los invisibles, como es el mundo indígena. Una reconstitucionalización del reparto del trabajo y de la existencia de rentas básicas universales si no hay trabajo para todos. Una constitucionalización de la paz en un contexto mundial plural, plurihegemónico, donde todos los países tienen que hacer valer su soberanía en un contexto de paz. Una reconstitucionalización que obligue otra vez a un pacto intergeneracional, que los jóvenes tengan buenos trabajos para que paguen impuestos que garanticen la pensión de los ancianos. Y en el fondo, un cambio de conciencia. Un cambio de conciencia que haga cierto eso que decía Bertolt Brecht, el dramaturgo alemán, que decía que solamente los pueblos con conciencia son los pueblos que tienen esperanza. Muchas gracias. Gracias.
en colectividad se deshaga y no busque esta parte de la colectividad en sociedad para todos. Esa sería mi pregunta, doctor. Muchísimas gracias. ¿Le parece si hacemos un bloque de preguntas, doctor, y las responde o quiere responder una por una? Bueno, ¿alguien más quiere hacer una pregunta? Adelante, doctor, pásale. Sí, la democracia está amenazada en todos lados. En lugares clásicos del socialismo como Suecia entra la extrema derecha a apoyar a los gobiernos. Y eso es lo que nos tiene que hacer entender es que la ultraderecha o el fascismo está vinculado al capitalismo en crisis. Y da igual que hagas clases, películas, novelas, siempre que el capitalismo entra en crisis, va a surgir otra vez una oleada de extrema derecha, fascista, autoritaria. Y por tanto, lo que hay que abolir es ese sistema capitalista que genera esas crisis. Lo que pasa es que no tenemos una alternativa al sistema capitalista y por tanto lo que tenemos que hacer seguramente es ir construyendo transiciones que vayan solventando problemas hasta que al final encontremos un modelo nuevo que haya dejado inválido o inservible el anterior. Hoy no podemos chasquear los dedos y pensar que de momento ya surge una alternativa porque no hay. Fíjense ustedes que la izquierda durante el siglo XX tenía modelos donde tú podías incluso electoralmente defender en tu programa electoral que querías ser como China, como Cuba, como Rusia, o sea, como la Unión Soviética, como Albania. Hoy ningún partido político de izquierdas presenta en su programa electoral yo quiero convertir a México en ¿qué? En China, en Cuba, en Rusia. No hay modelos alternativos, ¿no? Y les decía al comienzo que Europa tenía y está perdiendo y por eso en Europa hay miedo, mientras que ustedes no tenían y está teniendo. Y por eso en América Latina hay esperanza. Por ejemplo, en Europa cuando queremos mirar el nuevo constitucionalismo, les miramos a ustedes, miramos a América Latina, miramos a la Constitución de Ecuador, a la Constitución de Bolivia, a los cambios que se plantean en México, en la Constitución de Ecuador. Por tanto, no crean ustedes que ahora mismo es momento de mirar a Europa, ni mucho menos mirar a Estados Unidos. O sea, uno ve muchos barrios de Estados Unidos y parece África en sus peores momentos. Por tanto, yo creo que América Latina tiene que recuperar cierta o ganar cierta conciencia de que quizá le corresponda a ese continente marcar ciertas pautas. Es el presidente Petro desde Colombia el que está reclamando con absoluta contundencia una posición de paz en Ucrania. Es Sudáfrica, no es Europa, es Sudáfrica la que ha presentado una queja ante el Tribunal Penal Internacional por el comportamiento. Por tanto, esa idea de que en Europa o que en algún país de fuera de los latinoamericanos se están solventando las cosas no es verdad. Es cierto que Europa tiene recorrido en muchas cosas. Que, por ejemplo, la institucionalidad en Europa suele ser mucho más sólida que la institucionalidad en buena parte de América Latina. El poder judicial en Europa en muchos lugares está podrido, pero me atrevería a decir que un poquito menos que en el caso mexicano, donde en muchos niveles de la judicatura pues se solventan los problemas con dinero. Pero en términos políticos, creo que hay mucha más luz, mucha más reivindicación, mucho más avance en lo que se está planteando desde América Latina. Estoy pensando en el proyecto de constitución fracasado de Chile. Estaba lleno de cosas maravillosas, medioambientales, feministas, de pueblos originarios, que eso no va a venir de Europa. Eso va a venir de América Latina.
y México desde el 94, en esta construcción o en este esfuerzo de transitar a un Estado pluricultural, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven desde el exterior esta nueva tendencia que quizás sea una de las posibilidades, como bien lo señalas, una de las alternativas en nuestros países? Muchas gracias. Gracias, profesor. No, se ven y se estudian con mucho interés porque son muy ricas, son muy novedosas, son nuevas y por tanto por su novedad implican un enorme interés y una enorme atención. Las fórmulas clásicas del Estado de Derecho o de la Constitución Nacional, Estatal, Europea, pues han llegado a callejones sin salida y por tanto hay que repensarlas. La ciencia política crítica europea está pensando en democracias municipales y pensamos que uno de los elementos centrales de la reconstrucción democrática es entregarle a los municipios una mayor responsabilidad. En términos presupuestarios, se plantea que el Estado central tenga un tercio, los estados otro tercio y los municipios el otro tercio. Incluso hay gente que plantea que los municipios tienen que tener el 50%, ¿no? Porque es donde vive la gente, es donde está más cercana, ¿no?, la administración a la ciudadanía. Y en ese sentido, claro, conforme más cerca estás de la ciudadanía, pues más tienes que responder a sus especificidades. Si hay población indígena, donde a veces son mayoría, pues no parece muy sensato, ¿no?, que se sigan imponiendo modelos de fuera. Eso es como lo decía el presidente Chávez, que no había cosa más estúpida que celebrar en el Caribe con nieve, con muñecos de nieve, ¿no? Decía, esos son las élites aculturizadas venezolanas que querían parecerse a los europeos, y como en Europa en invierno hay nieve, pues resulta que la nieve la llevan y celebran con arbolitos con nieve y muñecos de nieve. Y dicen, ¿son ustedes tontos? ¿No? O sea, ¿qué nieve hay en el Caribe? Pero sin embargo, renuncian a su cultura, pues igual que en vez de contar tus cuentos, cuentas los cuentos de Disney, pues copias de otros lugares. Y decía en una frase típica, ¿no?, Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, decía que inventamos o erramos, decía él. Y José Carlos Mariátegui decía que la realidad latinoamericana no tiene que ser ni calco ni copia de ningún otro sitio. Y por tanto vuelvo a decirles que sí que intuimos, todos los profesores de ciencia política que trabajamos la democracia, que la gran asignatura pendiente es la democracia municipal. Y por tanto, todas estas democracias municipales que incorporan la plurinacionalidad forman parte de estos desafíos, estos retos donde ustedes están bastante avanzados y por tanto lo que hacemos es mirar lo que se hace, aprender de los errores y también aprender de los desafíos. Compañero Ricardo de Quirítaro, ¿me escuchas? Adelante. Está apagado tu micrófono. Muchas gracias. Sí, una pregunta aquí al doctor Juan Carlos. Primero, pues felicitarle por este contexto que nos pone en América Latina respecto de Europa y cuáles han sido los avances en detrimento de la democracia. La pregunta directa es si una alternativa al sistema neocapitalista en esta lógica de la geopolítica mundial sería recuperar o poner en énfasis la alternativa bolivariana de América y el Caribe que tenía planteada Hugo Chávez en aquel entonces, sobre la hegemonía que planteaba en este caso junto con Hans Dietrich, de que los recursos de América Latina fueran exclusivamente para formar un bloque y dejar de lado, si no bien las puertas cerradas a otros países, sí potenciar el consumo de América Latina en particular.
si esa considera una como una alternativa. ¿Sería cuánto? Gracias. Gracias, Ricardo. El presidente Chávez nunca fue antiglobalización. Lo que defendía era otra globalización. Él siempre entendía que la democracia en un solo país no podía funcionar. Por eso él entendía que la democracia tenía que funcionar en todos los países latinoamericanos. Él es el gran impulsor de la UNASUR. Lo que pasa es que, claro, la UNASUR tenía un problema, y es que cuando de repente habían gobiernos que respondían a los intereses de los Estados Unidos, dinamitaban la UNASUR. Por tanto, te encontrabas con que una persona como Uribe en Colombia, pues no le interesaba la UNASUR. Igual que después cuando gana en Colombia, ¿no? Por ejemplo, o en Chile, cuando gana en Chile sale la izquierda y gana Piñera, pues también desmantelan la UNASUR. No les interesa la UNASUR, ¿no? Entonces, el grupo del ALBA era el grupo, digamos, el núcleo duro que remaba con fuerza para construir esa integración latinoamericana, porque eran gobiernos como los más concienciados. Era la izquierda que llamaba Vargas Llosa la izquierda carnívora, ¿no? Mientras que los demás eran la izquierda vegetariana, ¿no? En esa explicación insultante, ¿no? De los Llosa. Entonces yo creo que los países del ALBA son una manera de integración de los países que están más avanzados ideológicamente, que tienen más clara la necesidad de superar el sistema capitalista, que más han confrontado con los Estados Unidos, que han estado en posiciones más de avanzada. Los países que han sido, por ejemplo, más beligerantes cuando ha habido intentos de golpes de Estado en otros países. Por tanto, digamos que los países del ALBA son, ya digo, es un club de amigos concienciados que son conscientes de lo que hacía falta era no solo la UNASUR, sino la CELAC. Es decir, que cuando el presidente Chávez se pone el gorro mexicano y canta, pero ¿cómo era la del rey, no? Pero sigo siendo el rey, era un guiño al pueblo mexicano diciendo, venid hacia nosotros y nosotros hacia vosotros, dejad de ir a Estados Unidos, venid a encontraros con vuestros hermanos del sur, ¿no? Entonces, como respuesta te diría que cualquier unidad latinoamericana va en la dirección correcta, cualquier unidad, ¿no? Y que si los países del ALBA están cohesionados, va a ser más fácil después que formen un bloque en la UNASUR y en la CELAC. Y por tanto, pues bienvenido sea. Gracias, gracias. Héctor, si nos escuchas, tu micrófono está apagado. A Héctor ni le vemos ni le escuchamos. No. Osvaldo, ¿puedes ver la pregunta? Está en el chat, por favor. Adelante, compañero Héctor, No. ¿me escuchamos? ¿Me escucho? Sí. Bien. Bueno, felicitar al ponente. Creo que ha sido muy claro y muy global, porque se dice que hay que pensar globalmente para poder actuar localmente. En ese contexto de actuar localmente, mi pregunta es, en este contexto que nos acaba de comentar usted, ¿cuál debería de ser el papel de los pueblos originarios de México, bueno, de Michoacán, y cuál el papel de nosotros como estudiantes? Yo estoy estudiando ciencia política en cuarto semestre. Es una pregunta en dos. Gracias. Gracias, Héctor. Bien, respecto de los estudiantes, hay una frase que me gusta mucho. Yo saco un libro, en un mes y medio saco un libro con Fondo de Cultura Económica, donde empiezo casi con esta frase que es un dicho chino que dice, da igual por donde subes a la montaña, desde arriba la vista es la misma. La frase no es del todo cierta,
porque dependiendo de por dónde subes a la montaña, el ojo va a fijarse una vez que estás arriba más en unas cosas que en otras. Pero sí que es verdad que subas por el camino que subas desde arriba, la vista es la misma, ¿no? En ese sentido, un estudiante de ciencias políticas va educando el ojo, sobre todo cuando estudias en facultades que tienen una mirada crítica, vas educando el ojo a las desigualdades, a las injusticias, vas educando el ojo en una mirada crítica, donde, como decían los miembros de la Escuela de Frankfurt, el pensamiento crítico es el que piensa que lo que existe no agota las posibilidades de la existencia. Os repito, el pensamiento crítico es el que dice que lo que existe no agota las posibilidades de la existencia. Es decir, no cometemos el error en nuestra mirada crítica de pensar que lo que hay es lo que puede haber, no. Siempre puede haber más cosas y lo que ha sido un camino que puede haber tomado otros derroteros de haber sido otra, por ejemplo, la correlación de fuerzas. Por tanto, un estudiante tiene que hacer su trabajo, tiene que leer, tiene que discutir y subir a la montaña. Y desde arriba se va a encontrar con otra gente que ha estudiado otras cosas o que no ha estudiado, pero que va a mirar la realidad y lo que tiene que hacer es verla. Walter Benjamin decía que tenemos que cepillar la historia a contrapelo. Si tú cepillas la historia en la dirección del pelo, se queda todo escondido, pero si cepillas, salta, ¿no? Todo, y si cepillamos la historia a contrapelo, sale lo que está escondido, ¿no? ¿Cuántos Ayotzinapas habrá habido en la historia de México, ¿no? Que no se han mencionado, que no se han contado, que no se han escrito. Y respecto de los pueblos originarios, yo creo que en un contexto de crisis medioambiental brutal, que les decía que creo que va a ser el gran desafío del siglo XXI, creo que la sabiduría de los pueblos que entienden la Pachamama, pues creo que va a ser obligatorio, sin romanticismos, porque hay muchos lugares donde el hambre obliga a pueblos originarios a practicar la minería ilegal. Y es un desastre medioambiental, ¿no? O sea, sin romanticismos, pero sí entender algo, ya digo, que tiene que ver con esta defensa de la Pachamama, de la tierra, y que tiene que ver, me parece que es una buena manera de terminar esta charla, con lo que creo que es el gran mal que nos ha legado el sistema capitalista y que se ha agravado en el modelo neoliberal. Y es que nos ha desarraigado. Creo que una persona que se desarraiga es una persona que pierde su humanidad. Un sicario es una persona desarraigada. Alguien que pierde la noción del bien y del mal. Alguien que pierde su humanidad. Y por tanto, los pueblos originarios, como pueblos profundamente enraizados, arraigados, creo que nos pueden enseñar las bondades de su experiencia. Y si es verdad, como decíamos antes, que la democracia en el siglo XXI va a tener elementos de municipalización, creo que tienen mucho que enseñarnos los pueblos originarios. Pero repito, sin romanticismos, ¿no? Que a veces desde Europa hay una mirada de los pueblos originarios como si, como soy indio, soy buena gente. No. Yo conozco muchos indios que son muy cabrones, ¿no? O sea, no es verdad que por ser indio sea ya una persona maravillosa. No es verdad. Esas tonterías son de europeos que van y miran con unos ojos acríticos. No. Pero esa cultura municipal, arraigada, defensora del medio ambiente, no acumuladora, que piensa en el medio y largo plazo, solidaria, fraterna, me parece que es una gran enseñanza en un planeta que está, ya digo, amenazado de muerte. Una pregunta para ir cerrando. Antes me gustaría
comentar lo último que dijo, pues nos pone a reflexionar, a recordar un poco a Boaventura de Sousa, que hablaba de aquellos saberes nacidos en las luchas, ¿no? Los saberes nacidos en las luchas, decía Boaventura en uno de sus libros, todos aquellos movimientos sociales que luchan en contra del capitalismo, del colonialismo, del patriarcado, en el proceso mismo de la lucha construyen conocimientos. Y esos conocimientos, esos saberes enterrados, soterrados, olvidados, hechos menos por el saber científico, deberían ser tan válidos como los saberes y los conocimientos que construimos desde las academias. La primera pregunta que quisiera hacerle, doctor, ¿usted está de acuerdo con esta idea que planteó Boaventura? ¿Debemos dialogar más los académicos con los saberes nacidos en las luchas, con otros saberes que excedan las paredes de las aulas universitarias? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que le quiero hacer tiene que ver con el papel del Estado en esta crisis multifacética que enfrentamos en el mundo. El mismo Boaventura decía que el Estado es como un ser raro, como un monstruo, mitad ángel y mitad demonio, pero que al momento de elegir, habría que elegir siempre Estado, siempre más Estado, porque de lo contrario monstruos más peligrosos podrían llegar a acecharnos. En ese sentido, ¿usted considera que la lucha sigue siendo por aquello que se llegó a llamar el Estado como novísimo movimiento social, o ha perdido el Estado esa relevancia como actor fundamental de cambio? Y por último, decía Chantal Mouffe que el problema con el neoliberalismo es que no se le puede acabar por decreto, ni al capitalismo tampoco, pero que sí se lo puede erosionar. Usted hablaba de ir haciendo cambios, ¿no? Paulatinos también. ¿Está usted de acuerdo con esto? ¿O en qué sentido podríamos abonar a esa erosión que se debe hacer al capitalismo, o que se terminará haciendo, porque como usted también ya indicó, el capitalismo en general está en un proceso de franco declive? Es todo. Muchas gracias. La verdad es que esto da para mucho, Arcadio, porque son preguntas complicadas y tengo otra charla ahora y tengo que dejaros. Pero voy a intentar contestarte. Decía Boaventura que la praxis sin teoría está ciega y la teoría sin práctica es inútil, ¿no? Es la tesis 11 sobre Feuerbach. Die Philosophen haben die Welt nun verschieden interpretiert, es darauf an, sie zu verändern. Los filósofos han interpretado de manera diferente el mundo, de lo que se trata es de transformarlo. El conocimiento encarnado, el conocimiento que baja a tierra, yo creo que en las ciencias sociales es obligatorio. No niego que hay gente que está haciendo física teórica o gente que está haciendo pensamiento abstracto que puede tener su validez. A mí me resulta menos relevante. Me resulta mucho más relevante, por ejemplo, yo que en estos últimos 10 años, en el contexto de la crisis de la democracia en España y en Europa, pues montamos una nueva formación política que nacía del movimiento de los indignados y que durante estos 10 años he estado participando activamente, y es una fuerza política que entró en el gobierno, y luego conozco los gobiernos latinoamericanos y he estado participando en algunos países de los gobiernos, entre ellos México. Creo que el conocimiento que sale de esa praxis es infinitamente más rico que el conocimiento que vive la teoría. Decía un filósofo alemán que no entendía un panadero que solamente cociera pan para otros panaderos. ¿Y qué hace un profesor de ciencia política escribiendo artículos solamente para otros profesores de ciencia política? Es absurdo. En la carrera académica, alguien que haga mucha transferencia social, alguien que en su pensamiento se lo cuenta a los estudiantes, se lo cuenta a la sociedad, la academia lo desprecia. En cambio, si escribes artículos en revistas que no lee absolutamente nadie, parece que eres más listo.
Igual que hay una tendencia en la academia de que si eres muy apocalíptico y muy oscuro parece que eres más inteligente, ¿no? Cuando lo que eres es en el fondo más tonto. Porque no se te entiende y seguramente es porque tú tampoco te entiendes a ti mismo, ¿no? Y por tanto, yo recomendaría, ¿no?, esa vinculación con la práctica para intentar entender. Uno de los sociólogos para mí más importantes del mundo, que es Richard Sennett, todo su trabajo lo hace con trabajo de campo. Sus grandes libros están hechos con trabajo de campo, escuchando a la gente, incluso colaborando con la gente, ¿no? La otra pregunta, hay en lo que planteas de los cambios, yo creo que no tenemos una alternativa global. Y yo estoy planteando que, siguiendo también a Eric Olin Wright, que tenemos que operar en 4 grandes espacios y hay que operar en los 4. La lucha contra el modelo capitalista ha tenido lugar primero confrontando el capitalismo, que eso fue derrotado con la caída de la Unión Soviética en el año 91. Ese modelo de confrontación con el capitalismo perdió. La segunda manera de luchar contra el capitalismo era intentar domesticarlo a través de los sindicatos, de los partidos de izquierda. Eso fue derrotado en los años 80 y 90 por el neoliberalismo. También fue derrotado. Una tercera posibilidad es darte por derrotado y huir. Hay gente que huye. Se va a otro sitio y allí intenta encontrar una salida personal. Pero eso no nos ayuda en nada. Y una cuarta es intentar colocarte en las grietas del sistema, utilizar lo que nos brinda el sistema para hacer judo y derrotarlo por su propio impulso. Con cooperativas, montando Wikipedia, buscando formas de participación popular, construyendo caracoles. Es decir, elementos que es aprovechar las rendijas del sistema para colocar ahí elementos que desbordan el sistema. Pero claro, este último tampoco vale porque si fuera muy eficaz también nos masacrarían, nos pisotearían. Y por eso seguramente hacen falta los 4. Hace falta una conciencia frontal de superar el sistema, hace falta una conciencia de moderación del sistema. Creo que huir del sistema no nos vale a nosotros porque eso es una cobardía y tenemos que seguir colocándonos en las rendijas, en las grietas. Y esto, yo también lo he contado desde hace muchos años, como que significa volver a unificar las 3 almas de la izquierda, que son las 3 almas del pensamiento crítico y de la transformación, que es el alma revolucionaria, el alma reformista y el alma rebelde o anarquista. Y hay que volver a juntar esas almas. Si los partidos comunistas son revolucionarios, pero se quedan solos porque no reconocen las transformaciones, los partidos socialistas son reformistas y al final el sistema se los devora porque han perdido de vista la transformación del sistema y los partidos anarquistas no terminan de articular nada porque les pasa, de ahí entronco con la tercera pregunta, como a los movimientos sociales que solamente existen cuando hay viento, le pasa como a las olas en el mar. Los movimientos sociales son muy importantes, pero solamente existen cuando hay olas. Por eso mi solución, la que planteo, es que tenemos que construir partidos-movimiento. Morena es un intento de construir partido-movimiento, pero todavía nos queda mucho, porque los partidos-movimiento siguen teniendo muchos problemas, siguen teniendo redes clientelares, familias, corrupción. No terminamos de montarlos, ¿no? Pero es la dirección correcta porque no puedes estar solo en las instituciones ni solo en las calles. Tienes que ser partido-movimiento y estar en los 2 ámbitos al tiempo, con todas las dificultades que eso implica. Tenemos que teorizar más sobre el partido-movimiento, tenemos que estudiar casos concretos. Y no me valen los casos pequeñitos, y tiene que ver con lo que me decía el compañero de no me sirve de nada bueno, me sirve para ellos, ¿no? Que hay una comunidad que se aísla y solventa sus problemas. Enhorabuena. Pero con eso no solventamos los problemas de México, ni los problemas de España, ni de Europa, ni de América Latina. Necesitamos pensar el conjunto, ¿no? Y en ese sentido tenemos que pensar a lo grande y por eso creo que necesitamos al Estado. Creo que sin el Estado no vamos a ningún lado, es imposible
La derecha está encantada de que les dejemos a ellos al Estado y nosotros nos vayamos a los movimientos sociales. Es idiota hacer eso. El Estado es la máquina más profunda de construir obediencia. El Estado, claro que tiene un rostro de leviatán. El Estado es capaz de lo peor y de lo mejor. El Estado puede construirte un Estado social o una guerra, claro. Pero cuando le dejamos a la derecha, a la reacción, al neoliberalismo, el Estado, ¿cómo ha desmantelado la parte social de México el modelo neoliberal? Desde el aparato del Estado. No lo ha hecho desde fuera, lo ha hecho desde el aparato del Estado. ¿Y desde dónde se reconstruye? Desde el aparato del Estado. Pero claro, si te quedas solamente en el aparato del Estado, te olvidas de las calles, pierdes de vista de dónde vienes, dejas de escuchar a las calles, dejas de escuchar el pálpito, el sentir popular, el latido popular. Y eso solamente lo puede lograr un partido que mande incluso el partido por encima de los gobernantes. Morena debía mandar por encima de Claudia Sheinbaum cuando gane. Porque el que presenta las elecciones es Morena, quien marca el programa es Morena, y por tanto, todos los gobernadores, los dirigentes, los alcaldes, todos deben responder a Morena. Y por eso los líderes de Morena no debieran estar en las instituciones. Para mí el sueño sería que el presidente López Obrador, en vez de irse a su casa, se fuera a presidir Morena. Para mí eso sería el sueño político. ¿Por qué? Porque tiene la autoridad como para que, primero tiene tiempo para escuchar a la calle, tiene tiempo para reunir, para debatir, para organizar el partido en todo el país. Y tiene la autoridad, la autoritas para decirle a un gobernador, a una presidenta, a un alcalde municipal, a decirle, oye, eso va en contra del partido. Porque si no tienes mucha autoridad, no te obedecen. Y por eso, claro, igual pasaba en España. Yo quería que Pablo Iglesias, en vez de irse a su casa, pues hubiera montado el partido. Pero claro, es que eso es cansado, reclama mucho esfuerzo, pero creo que por ahí va la solución, Arcadio. La Universidad Intercultural Indígena de Michoacán es su casa. Cuando quiera venir a visitarnos, estamos dispuestos a recibirlo. Será siempre bienvenido. Le agradecemos muchísimo por su tiempo. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta pronto, pues. Adiós. Chao. A continuación haremos una pausa para tomar café. Está instalado ahí en la entrada del auditorio y está programado entre las 10 y 11 de la mañana. Regresamos.